¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bueno, nuevamente y con mucho placer tengo que decir que nos concediste esta nota, esta forma de dialogar con vos, y desde ya muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, Susana, el gusto es mío, realmente, de poder estar comunicada con vos y con toda tu audiencia. Bueno, Mónica, ante tanta incertidumbre y las vueltas y perjuicios contra los o la gran mayoría de jubilados y jubiladas de nuestro país, de la República Argentina, ¿qué podés decir al respecto? Esto que se ha estado discutiendo, digo esto de manera peyorativa desde ya, que se ha estado discutiendo en Cámara de Diputados, de la Nación desde ya. ¿Qué podés decir, Mónica, a la audiencia? Bueno, mira, Susana, haciendo un breve resumen, sabemos que cada gobierno quiere implantar su propia ley de movilidad. Nosotros nos basamos como abogados en el artículo 14 bis que dice el Estado otorgará las jubilaciones y pensiones y las mismas tienen que ser móviles. Y ahí empieza todo el problema de cómo se va a mantener esta movilidad durante el tiempo para que las personas que están jubiladas o pensionadas puedan cobrar un hogar digno. Ese es el tema. Ya sabemos que cuando salió el caso Bagaro surgió una fáctica parecida a la de hoy, donde se habían hecho aumentos por decreto a los saberes mínimos, pero no a los medios y a los máximos. Entonces estaba muy depreciado el haber de aquellas personas que habían aportado durante su vida y que no estaban dentro de esos aumentos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que les están dando un aumento también por un decreto que es el 274, que a partir de abril trajo la novedad de que el aumento iba a ser mensual y no trimestral como la ley anterior, que es la 27609, que esa ley tuvo vigencia hasta marzo, porque a partir de abril se aplica este decreto 274 que establece que el aumento a los jubilados y pensionados va a ser por el índice del IPC, del precio consumidor, que es la inflación, pero vigente a 2 meses. Es decir, en abril, que fue la primera vez que se aplicó el índice de febrero, y el índice del IPC era el 13,2%, pero se le dio un aumento extraordinario también de un 12,5% que tenía que ver para poder mejorar o equiparar esas mejoras, porque habían perdido todos los jubilados con la ley anterior, que no tenía la cláusula de la inflación, sino que se aplicaba un 50% de recaudación y un 50% de haberes, ¿no?, del RITE. Entonces, esto había dado, al no tener la inflación se había disparado el año pasado y principio de este año, con lo cual se habían quedado muy desvalorizados el haber. Entonces, este decreto que trae la novedad de trimestral que se aplicó en marzo, pasa a ser mensual, todos los meses se va a aplicar el incremento del precio consumidor publicado por el INDEC, pero 2 meses para atrás. Es decir, este 12,5% que se aplicó con carácter extraordinario lo hicieron para evitar los problemas que hay con las leyes de empalme. Es decir, ya pasó la ley de empalme, que cuando la ley era allá por el 2008, que tuvo vigencia hasta el 2018, era semestral y después pasó a trimestral en la época de Macri, con lo cual se había perdido un trimestre. Por eso hay amparos
donde reclamaban que lo que habían perdido. Después hubo otras leyes de necesidad de urgencia y de vuelta a amparo cuando por la ley de emergencia durante la pandemia se suspendieron y se dieron por decretos. O sea, esto lo venimos viviendo hace bastante. Los jubilados y los pensionados lo vienen sufriendo en saberes, porque estas diferencias, estas distintas aplicaciones de índices, traen aparejado que se va depreciando ese haber y no se mantiene la actualización requerida, y bueno, y ahí surgen los problemas, ¿no? Que hay 5 millones de jubilados y pensionados de la mínima, y si bien ahora sale este decreto, se va aplicando, por ejemplo en mayo se aplicó un 11%, y en junio un 8,83%, quiere decir que viene bajando. Exacto. El índice de IPS de la inflación. Exacto. Y se estima que para julio va a ser un 5%, y así va a quedar en el 5%. Entonces, este decreto, que se dejó de aplicar la ley para aplicarse esta forma de mejorar o de aplicar otro índice distinto, al bajar el índice de la inflación, trae aparejado también, al no tener un índice de recaudación o de otro tipo de índice, que deprecia nuevamente la del jubilado. Uh-huh. Además que entendemos que los jubilados que no son mínimos no cobran el bono que le dan de 70.000 pesos, que desde marzo se viene dando este bono. Exacto. Que tampoco integra el haber, es una dádiva que le dan, un bono extraordinario, un refuerzo, como lo quieras llamar. En ese caso nos encontramos que se viene depreciando mucho el haber que ha trabajado durante su vida activa y ha aportado al sistema previsional. Y ese es el inconveniente que siempre pasa, y un proyecto que estuvo media sanción, ¿no es cierto?, en diputados, donde además de la fórmula del IPC se quiere aplicar un 8,1% más, como para evitar, digamos, una diferencia que tiene que ver con el empalme, que es un 20% de inflación que hubo en enero. O sea, este 20% de enero y más la inflación del año pasado, al no haberse aplicado, surgió que destruyó prácticamente el haber. No del mínimo, pero sí del medio del máximo. Bueno, y este es el inconveniente, que si bien esta ley tiene media sanción y ahora pasa a la Cámara Alta, ¿cuál es el inconveniente? Que el presidente dijo que la va a habilitar. Uh-huh. Sí. Y ahí está el tema, todo un tema constitucional, teniendo en cuenta que el jubilado no llega a cubrir su canasta mínima, ¿no? Y que realmente necesita los aumentos, no es que está pidiendo algo que no le corresponde, sino que tiene garantía constitucional. Así que ese es el gran inconveniente que estamos viendo, que a partir de julio nos encontramos que va a ser un 5%. ¿Cómo se recompone lo anterior? Exacto, porque un 5%, teniendo en cuenta, Mónica, el aumento sideral. A ver, hay algo, si aumenta el combustible, ¿no es cierto?, aumenta todo, eso está claro. Claro. Entonces, permanentemente... No, y se está viendo el aumento del transporte, ¿no? Del subte, del colectivo, del tren, que hoy en día no hay, para el trabajador le cuesta mucho pagar trasladarse como siempre se trasladó a su trabajo, es decir, de su domicilio, de su trabajo. Por lo menos acá en Cava, en Capital, la gente está acostumbrada a viajar bastante, ¿no? El que viene de Gran Buenos Aires, del AMBA, obviamente que toma muchos medios de transporte para llegar a sus lugares de trabajo o lugares de estudio, y bueno, se encuentran ante una realidad que hay un inconveniente, y el jubilado, que no se traslada tanto, pero sí consume medicamentos por las enfermedades crónicas, que también hay problemas con las obras sociales. Bueno, el tema de
cumplir con la canasta mínima es imposible si no tiene una ayuda externa o no sigue trabajando para poder mantener su nivel digno de vida, ¿no? Ese es el inconveniente. El 86% de todos los jubilados no cubren la canasta básica. Uh-huh. Y bueno, por más que den estos aumentos o pretendan dar este aumento como esta ley de movilidad, ese 8,1% sumado al 12,5% que ya han dado en abril, no es suficiente para paliar todas las necesidades. Ese es el punto que nos encontramos, que también hay una jurisprudencia que quedó allá lejos en el tiempo, en el 2006, 2007, donde la Corte le obligó al Congreso que dictara la ley de movilidad, que así en el 2008 se dictó la ley de movilidad, y la aplicación del caso Badaro. Actualmente no hay un fallo de Corte que resuelva estas cuestiones. No hay en el tiempo, y las condiciones fácticas están idénticas a la de esa fecha, donde se aumentaban las mínimas por decreto y no los medios y los máximos saberes, y ahí teníamos ese achicamiento donde las personas nos están llamando hoy y nos dicen: voy a presentar un escrito en ANSES porque no llego a fin del mes. Pero si hacen esa presentación, es informal, ANSES le va a dar una denegatoria, ningún abogado va a tomar llevarlo a justicia basándose en una nota de cuaderno. Y sin embargo la gente llega a ese punto, ¿no? Que en el propio ANSES están parando esos tipos de reclamos que está haciendo la gente en forma informal, o sea, de manera informal. No, desde ya. Pero ahora, la gente se está comunicando, incluso gente que ha ganado juicios y que ya ha quedado en el mínimo está de ley. Mónica, con respecto a, por ejemplo, hasta el año pasado, ¿no es cierto? Convengamos que era un periodo preelectoral, ¿no es cierto? Pero se concedían créditos, ¿no? Que fueron aumentando, porque primero fueron 250.000, después 400.000, 600.000, 800.000. Es decir, indudablemente que eso es un índice de que no hay estabilidad económica desde ya, ¿no es cierto? Y actualmente, si no me falla la memoria, de hecho han quedado absolutamente sin efecto, y solamente para las personas jubilados, jubiladas, desde ya son seres humanos, aunque intente desconocerlo quienes integran el gobierno nacional, y prefiero dejarlo ahí, solamente a quienes perciben los haberes jubilatorios en el Banco de la Nación. ¿Estoy equivocada? Bueno, hubo una modificación con respecto. Antes se le otorgaban a todos los jubilados que iban a solicitar, ya sea a través de ANSES, el trámite, y a través de algunos bancos donde se paga jubilados, pero el tema también se complicó en el sentido de que hasta un monto se puede pedir, ¿no? Y después dejaron de, como también dejaron muchos otros beneficios que tenían otras personas, que cobraban distintos planes sociales, también se dejaron de abonar. Y obvio que las personas no pueden acceder en este momento a un crédito, ¿no? De un banco que no sea, como vos dijiste, este es el banco, pero tiene que ver mucho también cuántos le descuentan en concepto de préstamos que le han hecho los jubilados, porque muchas veces nos consultan y nos dicen: cobro menos de la mínima, y cuando uno lee el recibo del jubilado o del pensionado, ve que ha solicitado varios préstamos. Y por eso cobra menos que la mínima, ¿no? Bueno, como te dije,
está ese tema de que no le alcanza, porque hoy en día tienen necesidades de otro tipo que no las pueden solventar. Después está el tema de la obra social o de los medicamentos, que tiene que hacer ahora todo un trámite muy especial en PAMI para poder que le reconozcan medicamentos gratis al jubilado o pensionado. Y también está el tema de la ley de bases, ¿no? Que es la otra ley que pretende el gobierno que salga esta ley sí o sí, donde también tiene incidencia en temas previsionales. Por ejemplo, la moratoria que está vigente hasta que según la misma moratoria, la ley 27705, donde las personas pueden cancelar esa cuota que no aportaron durante su vida activa para poder acceder a este beneficio previsional, tiene vigencia hasta marzo del 25. Y sin embargo, las personas, especialmente las mujeres, ¿no?, que quieren jubilarse por la vigencia de esta ley, que van a cumplir edad, ponen en diciembre o en enero durante estos años, están, digamos, asustados, diciendo ¿cuándo sale la ley? No me voy a poder jubilar y entonces voy a pedir que pagarlo en cuotas, y si le pago en cuotas, bueno, toda una serie de cuestiones, porque en realidad podría trasladarse, se sabe cuántas personas van a jubilarse por esta ley, ya estaba hecho el cálculo de las personas que pueden acceder a este beneficio a través de esta ley, y dejarla en la vigencia de la ley a marzo del año 25 y no sacarla ahora, ¿no? Que esta ley de bases la denigue por tan pocos meses. Eso es un tema que es bastante trae bastantes problemas en las consultas, porque nos vienen de ANSES directamente, vienen a los estudios a preguntarnos cómo puedo hacer y qué hago y cuándo me puedo jubilar y cómo me puedo jubilar, porque esta misma ley de bases también trae un proyecto de una prestación que tiene que ver con las personas que no llegan a los 30 años de aporte, que es una prestación de retiro proporcional, es decir, que le va a pagar, si no tiene nada, pasan directamente a los 65 años, con lo cual la mujer a los 60 no se va a poder jubilar, sino recién a los 65, a través de estas prestaciones que no son contributivas, que cobran menos por ejemplo, la prestación universal para el adulto mayor cobra el 80% del mínimo, y este otro grupo que se va a resolver si sale de ley de bases, que tiene que ver con que le van a pagar un proporcional por la cantidad de años de aporte que tiene. Es decir, no llegó a los 30, pero bueno, le paga si tiene 10, si tiene 20, un proporcional. Eso también va a traer bastantes conflictos por el tema de la inseguridad, ¿no? Estas leyes, que no sabemos, que estamos ahí, que vamos a ver qué pasa. Realmente hay un cambio considero muy, muy fuerte, que no puede ser el ajuste por medio de los jubilados y pensionados. Exactamente. Considero que no corresponde. Para nada. Digamos, me parece muy fuerte, porque no se le está dando la posibilidad de acceder a una prestación digna, como dicen también los convenios internacionales, que son ley para nosotros. Por la Constitución, nosotros también hemos hecho ley de convenios internacionales que amparan la dignidad del jubilado, que tengan una vida gratificante, que puedan con lo que cobran solventarse dignamente. Y vemos que no está sucediendo, que hay una lucha muy fuerte, que hay una inseguridad, como vos dijiste al principio, Susana, que no sabemos dónde estamos parados, que no es una cuestión así de mercado de índice, bueno, ahora lo he hecho 8,8, después van el 5,5, después el 5, después hay una proyección que va a ser el 5 hasta fin de año. Entonces realmente hay una situación muy complicada, donde no se ha equiparado, no se ha
manejado bien el tema esto de los aumentos a los mínimos y que a los demás no se les otorgue ese porcentaje que podría integrar el 70%, Mónica, porque de hecho si están dando bonos es porque están reconociendo que no es suficiente, Mónica, el pago del haber jubilatorio o el pago del haber de pensión. Si no, no darían ese bono, o estarían solamente aplicando el índice que elijan para las leyes de movilidad. Perdóname. ¿Por qué dan un bono hace más de 20 meses? Por supuesto, y estamos absolutamente de acuerdo. Mil disculpas porque ha sido clarísima, pero vos lo sabés, son los tiempos de la radio. Sí, entonces, sí. desde ya te agradecemos y en otra oportunidad, si vos estás de acuerdo, te convocaremos y muchísimas gracias por esta participación. Gracias a vos, Susana, por tenerme en cuenta, por invitarme, y gracias a toda tu audiencia. Espero haber sido clara. Y bueno, estaremos dispuestos siempre que haya alguna modificación interesante para comunicar. Bien, perfecto. Brevísima pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.